¿Sabían ustedes que tú y yo hemos llegado por la misericordia de Dios al final de este tiempo? Y uno de los propósitos principales de nuestro ministerio es preparar a la iglesia para el máximo acontecimiento inminente en el calendario profético de Dios, que tú y yo sabemos que es el arrebatamiento de su iglesia. Y en ese ministerio que Dios nos ha encomendado, velar para que la iglesia, la desposada de Cristo, la novia del Cordero, esté preparada, esté lista, esté ataviada debidamente como una esposa preparada para su marido. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado ¿Estamos listos para el arrebatamiento? Y uno de los propósitos entonces de nuestro ministerio es precisamente eso: el que la iglesia pueda entender y que los pastores y ministros podamos entender que ese, entre otros, es uno de los más importantes deberes que tenemos que estar desempeñando en el cuerpo de Cristo. Pues vuelvo y lo repito, sin duda alguna, somos la generación del arrebatamiento. Y dice la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 1, del versículo 7, lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este precioso momento por el privilegio de poder acercarnos una vez más a tu sabiduría. Oro para que tu amado Espíritu Santo nos guíes, nos instruyas, nos enseñes, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas estar preparados para lo que viene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije con anterioridad, el tema de hoy lo hemos llamado ¿Estamos listos para nuestro arrebatamiento? Y amados, yo sé que muchos de mis hermanos en muchos lugares conocen el tema que quiero compartir con ustedes, pero que quiero invitarles a que repasemos por un momento. Y es el tema trascendental de que la Biblia, partida en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, está dividida en 7 dispensaciones. Y que el cumplimiento de esas 7 dispensaciones, obviamente, es el plan eterno de Dios desde que Dios creó al hombre sobre la tierra, hasta el final de los tiempos, en el cual Dios cumplirá con su eterno plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Leímos en el versículo 9
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el verso 10 es la clave de lo que queremos ver en esta hora. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Definamos la palabra dispensación. Viene del griego, como ustedes ven en la parte inferior, oikonomía, que es una ley o disposición de una casa. Es un concepto, amados, que aparece 4 veces en la Biblia con un diferente término. Esta palabra dispensación aparece como dispensación en el 1:10 que acabamos de leer, donde Dios se propone en el final de los tiempos reunir todas las cosas en Cristo. Reunir el cielo con la tierra, como evidentemente ya lo ha hecho hoy en ti y en mí, pues somos ciudadanos celestiales y estamos viviendo todavía en cuerpos terrenales. Pero ese propósito de Dios tendrá su cumplimiento perfecto al final de esta, la 6ª dispensación de Dios. Hay otro término que utiliza la palabra como administración. En Efesios capítulo 3, el versículo 2 dice el apóstol Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y en Colosenses 1:25 dice también el apóstol lo siguiente. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En otro texto aparece la palabra como comisión. 1 Corintios 9, verso 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que, amados, dispensación es, según la Biblia de Scofield, me parece una buena interpretación de esa palabra, dice, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba, con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Y en el diccionario bíblico se define así: el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Así que, hermanos, el propósito de Dios es que tú y yo, que somos la generación del arrebatamiento, podamos ser entendidos en los tiempos, en la administración, en la dispensación de Dios para con el hombre, a fin de que podamos estar entonces en su perfecta voluntad. Entender, amado, la revelación de Dios en cada dispensación es fundamental para ti y para mí. Entender que en todo Dios tiene un propósito y confiar que Dios tiene el control y la soberanía de todas las cosas, y simultáneamente conocer cronológicamente toda la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, partida en los 7 tratos de Dios con el hombre, es decir, en 7 dispensaciones.
Esas 7 dispensaciones son, como vemos en la imagen, la inocencia número 1, 2, la dispensación de la conciencia, 3, la del gobierno humano, 4, la promesa o patriarcal, como vamos a estar mirando, número 5, la dispensación de la ley, número 6, la dispensación de la gracia o de la iglesia o del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo hoy, y finalmente la próxima por cumplirse, que es la dispensación del reino o del gobierno milenial de Cristo con su desposada, con su esposa, con su iglesia. Así que les invito a que hagamos un repaso sencillo, porque esto es muy profundo y llevaría horas explicar cada una de estas dispensaciones de una manera profunda. Pero la primera dispensación la hallamos en el libro de Génesis y es la dispensación de la inocencia. Esa dispensación tú la encuentras del capítulo 1, verso 26 al capítulo 3, versículo 24. La dispensación de la inocencia empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén por causa de su desobediencia. Y la consecuencia o la consecuente pérdida de su inocencia. Vale la pena aclarar que cada una de las dispensaciones bíblicas termina con un juicio, porque en cada una de ellas el hombre fracasa. Es algo triste, pero es una realidad. Dice Génesis 3:24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así termina la primera dispensación. Viene entonces la segunda, luego de que Adán y Eva han sido expulsados del huerto. Y esta segunda dispensación se llama la dispensación de la conciencia. Y la encontramos desde Génesis 3:22 hasta Génesis capítulo 7, versículo 23. Nos habla del tiempo en el cual el hombre, por haber desobedecido a Dios y haber perdido su inocencia y haber caído de su gracia, le fueron abiertos los ojos de su conciencia. El árbol del cual el hombre comió era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, algo que era privativo de Dios. Y cuando el hombre come de ese árbol, entonces se despierta su conciencia. Y ahora, a partir de ese momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal y por tanto tenían una total responsabilidad moral delante de Dios. Dice 2:22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. La conciencia entonces, amados, nos es útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por la cual algún día todos daremos cuentas a Dios por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, como dice el apóstol, sea bueno o sea malo. El libro de los Romanos, capítulo 2, el versículo 14 nos dice lo siguiente. Romanos 2, 14. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, y eso fue antes de la dispensación de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos. De tal manera que todos los hombres, desde Adán, tienen una conciencia. Y en esa conciencia Dios habla del bien y del mal, lo que lo hace completamente responsable e inexcusable delante de Dios. Sabemos que nos esperan 3 juicios, a ti y a mí en esta penúltima dispensación, que es la de la gracia, que es la número 6. Esos juicios son el tribunal de Cristo, al final de los 7 años de la tribulación, el juicio de las naciones, y al final del milenio, el juicio del trono blanco. Esos serían temas para tratar, pero demasiado profundos y extensos. Pero lo cierto es, amados, que esta dispensación de la conciencia termina también con un juicio que tú y yo conocemos, capítulos 7, 8 y 9 de Génesis, que se llama el diluvio universal. Entonces viene la tercera dispensación, que la encontramos de Génesis capítulo 8, versículo 20 al capítulo 11, versículo 9. Bajo las 2 dispensaciones precedentes, la de la inocencia y la de la conciencia, tú y yo sabemos que el hombre fracasó completamente y que el juicio en la conciencia fue el diluvio universal, que, como vimos en un tema anterior, vino como consecuencia de la enormidad de la maldad existente en esos días en la tierra. Como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces la palabra nos lleva a Génesis capítulo 11, en donde se habla de la rebelión total de la humanidad postdiluviana. Otra prueba para la raza humana. En general, esto, que es la dispensación del gobierno humano, concluyó con el juicio de la confusión de lenguas en la torre de Babel, y que tú puedes leer en Génesis capítulo 11. A causa de la rebelión, nuevamente, luego del juicio del diluvio universal del hombre contra Dios, de nuevo el hombre había fracasado. Entonces Dios introduce la 4ª dispensación. Esta dispensación es llamada la dispensación patriarcal o de la promesa. Se extiende desde Génesis 12, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 19, el versículo 8. Este es el tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. En Génesis 12 dice la palabra de Dios en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, nótelo bien, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el verso 12 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todo eso está desde Génesis, en Génesis 12, del versículo 1 al 12. La promesa a Abraham, amados, no la dispensación en sí, es una dispensación variada. Porque había una promesa para el patriarca, y era la posesión de la tierra de Canaán. Era de que los lomos de Abraham harían de esos lomos vendría una nación grande. De que Abraham sería una bendición y fue puesto para ser bendición de las naciones.
que de su esterilidad Dios le daría un hijo que se llamó Isaac. Y ya luego vemos todo el desarrollo de esa dispensación que culmina de nuevo y una vez más con el fracaso de Israel y la esclavitud en Egipto. Ese fue el juicio para la dispensación patriarcal. Por supuesto, la quinta dispensación es la de la ley y va desde Éxodo 19, versículo 8, hasta Mateo 27, 35, que es la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, que marca el final de esa dispensación de la ley. Esta dispensación comienza, yo le recomiendo que lea atentamente Éxodo 19, con la temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel cuando se negó a escuchar la voz de Dios porque estaban muertos del miedo por el relámpago, por el terremoto, por el estruendo y los truenos. Y le dijeron a Moisés que no hable él con nosotros. Ve tú y habla con él, y todo lo que él te diga que nosotros hagamos, eso haremos. 19:8 del libro de Éxodo. Desde allí, esa dispensación de la ley va hasta la cruz de Cristo. Esta dispensación entonces se extiende desde el Sinaí, que es un monte, hasta el monte Calvario, donde Cristo puso fin a esa dispensación y a la ley. Podríamos decir, va desde el Éxodo hasta la cruz de Cristo. La promesa de la ley en Gálatas 3:17 nos muestra algo importante que no podemos descartar bajo ninguna circunstancia. Gálatas, el capítulo 3, versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Como les digo, de aquí habría muchísimo que hablar, horas, pero la ley no invalidó ni cercenó la promesa que Dios le había hecho a Abraham, sino que fue un medio para que llegase a cumplirse, ya que la ley nos preparó para Cristo. Dios en su infinita sabiduría lo sabe todo. Gálatas 3, 24 al 26 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, está hablando Pablo como judío, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús es el cumplimiento total entonces de la promesa hecha a Abraham. Y recuerden que esa promesa hecha a Abraham no tuvo ningún condicionante de ser dada mediante alguna ley o por el cumplimiento de la misma, pues la ley vino 400 años después de Abraham. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4, versículo 13. El periodo de la dispensación de la ley abarca más o menos 1500 años. Y es importante que tú y yo como cristianos sepamos que durante ese periodo fue que se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento resaltan subperiodos, como el del peregrinaje de Israel por el desierto, como la conquista de Josué
en Jericó, como los jueces, como los reyes, como el cautiverio en Babilonia para la nación de Israel, como la restauración de Israel cuando vino Cristo, y como los evangelios que narran una vez más el fracaso del pueblo, pues al Hijo de Dios le crucificaron y no le reconocieron como el Mesías que había venido para salvarlos. Esta dispensación tuvo su fin o su término entonces con un juicio, y fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta muerte de Cristo y su resurrección abrió la puerta para la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, o dispensación de la iglesia, o dispensación del Espíritu Santo, así se le conoce también. Y en Juan 1:17 la palabra dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo hemos tenido el privilegio de haber nacido bajo la gracia. Y la gracia es definida por el apóstol Pablo de una manera tan maravillosa en Tito capítulo 3, que yo te invito para que juntos lo leamos. Tito 3, del versículo 3 al 5. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, nota bien, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Qué definición tremenda. Pero el verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la más maravillosa descripción del periodo de la gracia. Ahora, Romanos 3:21 también dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas que están en el antiguo pacto. Y en Romanos 3:22 añade: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y Romanos 8, versículos 3 y 4 también dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el verso 4 agrega: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Añade Filipenses 3:9 otra verdad maravillosa. Dice el apóstol Pablo: y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, amados, en esta sexta dispensación maravillosa, la gracia de Dios es el camino que Él nos proveyó para que nos acerquemos cada vez más y más a Él. La diferencia entre la ley y la gracia, como vimos en algún momento anterior, tiene que ver con Moisés y sus obras.
mientras que la gracia tiene que ver con Cristo y la fe. La ley tiene que ver con la carne del hombre y sus abluciones, sacrificios y mandamientos, pero la gracia tiene que ver con nuestros espíritus resucitados por Cristo, de los cuales también ya suficientemente hemos visto que somos hoy espíritus vivificantes y que vivimos, andamos y nos movemos en la fe, no la tuya y la mía, sino en la fe de Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta dispensación que hoy estamos viviendo está próxima a terminar y termina con un juicio, mis amados. No voy a profundizar demasiado sobre ello, lo haré posteriormente, pero ese juicio la Biblia lo llama el arrebatamiento de la iglesia. Y ocurre porque Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros hoy somos el templo del Dios viviente. Somos el templo que Jesús levantó al tercer día en su resurrección. Jesús le había dicho a los judíos: destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y tú y yo hoy sabemos que somos el templo del Dios viviente. Pero dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por nosotros. Y dice el apóstol: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amados, el arrebatamiento es el juicio de esta sexta dispensación de la gracia. Y por eso la urgencia que los pastores y los predicadores debemos tener de preparar a la iglesia para este evento maravilloso que está próximo a suceder. Luego de este arrebatamiento glorioso de la iglesia, comienza entonces los 7 años de la tribulación que tú y yo conocemos del libro de Apocalipsis. Y al final de los 7 años de la tribulación, Cristo retorna con su iglesia y nosotros con Él como su esposa. Les digo que de esto hay mucho que hablar, pero no tenemos el tiempo suficiente. Y reinaremos con Él en la séptima dispensación, que es la dispensación de 1000 años. 1000 años del reinado de Jesucristo sobre la tierra. Y de lo cual nosotros tenemos que estar plenamente apercibidos. Es aquí donde se cumplirá Efesios 1, 9 y 10. Y lo que Dios está haciendo contigo y conmigo hoy es lo que dice el versículo: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ya sabemos que esas dispensaciones y ese cumplimiento son 7 tiempos bíblicos que abarcan un periodo de 7000 años y que están ilustrados en un tema que les puedo compartir un día de estos, que son los 6 días de la creación y el último día en que Dios reposó. Todos estos milenios están resumidos en Génesis 1, para gloria de Dios. Pero entonces dice: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta dispensación final, que es la dispensación milenial o del gobierno del rey, hará posible el cumplimiento literal de esta palabra profética. Se inaugura, como dice Apocalipsis 19, de lo cual les repito, amados, habría muchas cosas que enseñar por horas y por días y por meses. Pero quise hacer un resumen con ustedes acerca de esto.
Dice el versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Este es el final de esta dispensación que termina no solamente con el arrebatamiento de la iglesia, sino con el juicio de todas las naciones de la tierra en los 7 años terribles que ya se están sintiendo sobre el planeta y que conocemos como la tribulación. Un periodo de 7 años partido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Los 3 primeros y medio años se conocen en la Escritura como el principio de dolores. Y los 3 y medio años últimos se conocen como la gran tribulación. Al final de esto, dice aquí: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Eso ocurre al final de los 7 años de la tribulación. Y dice el verso 14: y los ejércitos celestiales, nosotros, su iglesia, su desposada, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y el 15 dice: de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, su hermosa palabra de doble filo. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es el final de la dispensación de la gracia propiamente dicho. Primero el arrebatamiento, 7 años de tribulación, el retorno de Cristo con su iglesia para juzgar a las naciones de la tierra y para restaurar por 1000 años finalmente a la nación de Israel, que hoy tú y yo sabemos que añora a un Mesías falso, que anhela la reconstrucción del tercer templo para ellos, ignorando que el tercer templo somos nosotros. Y desesperados porque venga su falso Mesías, y todos sabemos que como consecuencia de este acontecimiento aparecerá el anticristo en medio de las naciones y ocurrirá lo que conocemos entonces como los 7 años de la tribulación. He hecho este resumen, amados, con la esperanza de que entendamos que esa es la Biblia. Esa es toda la historia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. 7000 años del trato de Dios con los hombres. Por supuesto, la 7ª dispensación será de reposo para Dios, pues gobernaremos con Cristo sobre todas las naciones de la tierra por esos 1000 años. Que al final, no tenemos el tiempo para verlo, terminará también con un juicio. Amados, aquí lo importante es que meditemos y que nos demos cuenta y nos contestemos la pregunta. Viendo que esta 6ª dispensación está al final de los tiempos y está por vencer su plazo, y el arrebatamiento de su iglesia es inminente, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado realmente? ¿Soy un hombre espiritual? Yo quiero invitarle desde ahora al próximo tema, donde vamos a hablar de eso, de cómo se expresa un hombre espiritual, de lo que significa ser un hombre espiritual preparado para ese momento glorioso. Yo les invito, amados, para que compartan estos temas con la iglesia en general, sus amigos, sus hermanos. Hoy en día las redes están dedicadas a criticar, a juzgar, a hablar mal de un pastor, a hablar mal de un ministerio y muchas cosas, y eso es lo que a la gente lamentablemente le fascina ver. Criticar, juzgar, perseguir, burlarse de muchas cosas que están pasando en la iglesia en este tiempo de apostasía. Pero no es para eso que el Señor nos llamó.
Él nos llamó para edificar a los santos y para presentarlos delante de Dios perfectos. Ese es mi trabajo. Y es lo que anhelo seguir haciendo mientras Dios me regale el resto de vida que me queda sobre esta tierra. Así que veremos en el próximo tema el lenguaje del hombre espiritual y lo que eso significa. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por esta breve introducción a lo que viene ahora en tu palabra. De verdad que estamos desinteresados en que mis hermanos estén listos para el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Que cada uno de nosotros esté consciente y que juntos podamos unirnos en un mismo espíritu para decir: sí, ven Señor Jesús, anhelamos tu retorno, amado Cristo, te estamos esperando, estamos listos para la transformación de este cuerpo terrenal en un cuerpo semejante al de la gloria tuya. Y muchos de nuestros hermanos que vivieron sus vidas en ti y que están en los sepulcros, de allí saldrán con cuerpos glorificados, semejantes a los nuestros, para reunirnos contigo en el aire. Y dice el apóstol que así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que después del arrebatamiento iremos al tribunal de Cristo, de donde saldrá la esposa del Cordero. Y contigo vendremos, después de los 7 años de la tribulación, a gobernar las naciones de la tierra por 1000 años, en un reino de justicia, de paz, de gozo y de bendición. Para gloria de tu nombre y como premio para todos los santos que hemos esperado en ti todos estos años de nuestra vida, por la gloriosa transformación de nuestros cuerpos y por el arrebatamiento glorioso. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención y con la ayuda del Señor los invito para el próximo tema. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.